¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Goga Rueda por el Mundo. Cada semana tenemos un invitado muy especial porque tiene una proyección que nos hace soñar con cosas maravillosas, cosas inalcanzables. Y esta semana la verdad es que tenemos una invitada, además mujer, que ha hecho lo que nunca nadie antes ha dejado marcado en los Juegos Olímpicos, que es participar en 5 diferentes ediciones, pero corriendo maratón. Y es precisamente esta gran protagonista de la que estamos hablando, quien hace conexión con nosotros desde Santiago de Chile, porque es chilena, por supuesto, Erika Olivera. ¿Cómo estás, Erika? Muy contentos de tenerte. Bienvenida. Hola Goga, muy buenos días. Saludos a todas y todos quienes estén escuchando, quienes sigan esta noticia, esta conversación, esta entrevista, perdón. Agradecida de la invitación y bueno, acá estamos para compartir un momento entretenido. Estoy segura que va a ser así. Muchísimas gracias, Erika, por abrirnos espacio. Sabemos que estás súper ocupada, estás haciendo muchas cosas ahora después del deporte, pero queremos adentrarnos en ese mundo que parece, a simple vista, y nosotros que conocemos parte del atletismo de fondo, pues algo que es como incomprensible, tener una longevidad tan importante en una carrera deportiva. Sin embargo, todo empieza por una semillita y sabemos que tú desde muy pequeñita moviste las piernas como Los Ángeles, Erika. ¿Cómo te acuerdas de esas primeras salidas a moverte, a hacer ejercicio, a correr? Bueno, las tengo súper marcadas, son fotografías, son imágenes que están pero muy nítidas dentro de mi memoria. Porque para mí el deporte nace por circunstancias que me tocó vivir en mi infancia y no nace porque no nace porque venga yo o provenga de una familia deportiva o en donde culturalmente se hablaba de deporte. No, yo llegué al mundo del deporte por otras circunstancias y es a través de ese proceso que comienzo a los 11 años a los 11 años de edad. Llego en algún momento a verme enfrentada a representar a Chile, estar en grandes eventos, en distintos campeonatos, logrando medallas para mi país y lo más grande, yo creo, y lo más soñado por todo deportista, llegar a los Juegos Olímpicos. No imaginé nunca que mi carrera iba a ser tan larga, que iba a ser maravillosa. Para mí lo fue, por lo menos, y que iba a poder estar en 5 ediciones de Juegos Olímpicos. Pues Erika, pues sabemos que recientemente has hablado acerca de pues todo esto que te tocó vivir, que pues es muy valiente de tu parte hacerlo público, los abusos que sufriste de pequeña en tu casa. Sin embargo, pues cuando hablamos de esta fuguita, de este escape que tenías, pues las circunstancias también no eran propicias en casa para pues tener a lo mejor las zapatillas para empezar a hacer esta práctica. ¿Cómo te acuerdas de cómo te sentías tú corriendo, quizá no con pues los implementos necesarios para hacerlo de una manera un poco pues como más natural? Mira, la verdad, así como a muchos deportistas quizás en el mundo, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, uno a veces lee historias de otros deportistas que precisamente nacen, y sobre todo los atletas que vienen de las pruebas de fondo, los que corren maratón, provienen de condiciones socioeconómicas un poco menos aventajadas o en algunos casos muy vulnerables, de extrema pobreza. Y en mi caso era así, desde la extrema pobreza, por lo tanto no había ni que pensar en un par de zapatos ni en un par de zapatillas. De hecho, mi primera corrida a nivel comunal, que fue a los 11 años, yo participé de una escuela de verano cuando tenía 11 años de edad, y termina esa escuela de verano, me invitan a una corrida que se realizó en la comuna de Puente Alto, que es donde crecí, donde viví durante muchos años. Y las zapatillas que utilicé para correr ahí eran unas zapatillas que acá en Chile le llamamos las zapatillas chicle, que son las zapatillas para hacer gimnasia rítmica en los colegios, que son prácticamente un material sintético con una planta muy delgadita abajo,
y con esa zapatilla yo recuerdo que hice mis primeras carreras. A mí me encantaban porque era como correr a pie descalzo, por lo tanto no era un impedimento. Y luego recuerdo que cuando fui, por ejemplo, a mi primera competencia de cross country, tenía una compañera de grupo, de equipo donde nosotros practicábamos en Puente Alto y ella me prestó unas zapatillas que eran ya zapatillas para correr y con eso obviamente uno va sintiendo diferencia. Mis primeros zapatos de clavos, por ejemplo, me los regaló un corredor que conocí en el grupo donde comencé a entrenar después cuando ya eran más avanzados y así, o sea, todas mis primeras zapatillas para correr en calle, mis primeras zapatillas para correr en la pista atlética, fueron zapatillas que me regalaron otros corredores, otros compañeros. Y yo vine a obtener mis primeras zapatillas nuevas en una competencia, que me las gané en una corrida de 8 kilómetros. Y después, bueno, tuve la fortuna de que gracias a los resultados llegaron auspiciadores y ahí obviamente todo cambia. Pero en un principio, por supuesto que mi realidad es la realidad que le toca vivir a muchos deportistas en el mundo y que yo creo que eso es la semillita quizás de la que tú hablas, que es una semillita que finalmente nosotros comenzamos a sembrar desde el interior, viendo quizá en el deporte, en este caso, una posibilidad y una oportunidad para romper círculos de pobreza, para salir adelante, para progresar, para desarrollarnos. Y en el mundo del deporte es maravilloso cuando tienes esa oportunidad. Pues Erika, con estos procesos que pues, se te fueron acomodando por, pues como dices, esta condición de benevolencia de muchos otros atletas, pues me imagino que también la exigencia para tu cuerpo siendo un adolescente, el querer ser un atleta y querer ir un poquito más allá, no sé si también tuvo alguna exigencia extra a tu cuerpo con las condiciones pues de la alimentación, de los descansos que necesitan los atletas para poder tener digamos que un avance en sus condiciones atléticas. Sí, por supuesto que afecta para bien o para mal. En mi caso, yo comencé a los 11 años en este proceso de convertirme en un atleta, pero no fue hasta recién los 18 años en que ya me pude dedicar en 100%. Y por supuesto que desde los 11 hasta los 17, que fue cuando salí del colegio, terminé mi educación media, eh, por supuesto que había mucha deficiencia de alimentación, de nutrientes que quizás son muy necesarios, eh, pero también cuando tú te toca crecer quizás en un medio en donde hay mucha pobreza arraigada, tu cuerpo, todo se va adaptando a eso, tu mente, en el fondo te acostumbras y finalmente no te das cuenta de que quizás hay una necesidad, una precariedad en ese sentido. A medida que uno avanza en esto, claro, se va dando cuenta y obviamente el no tener una buena alimentación, el no contar quizás con los nutrientes necesarios, te lleva obviamente a perder a lo mejor y dar esa ventaja. Yo recién vine a obtener, yo comencé a representar a Chile a los 16 años, pero recién a los 18 vine a tener resultados y fue en esa etapa, cuando cumplo 18 años, es cuando yo decido dedicarme 100% ya, me voy de mi casa, abandono la comuna de Puente Alto y me traslado a un lugar en donde puedo tener más descanso, mejor alimentación, que ahí fue mi entrenador de la época el que me brindó mucho ese apoyo y los compañeros de equipo. Por lo tanto, los resultados inmediatamente cambiaron. O sea, yo de pasar de 1993, que tenía 17 años, estaba en cuarto medio, terminando ya el colegio, en donde todavía me dedicaba a entrenar prácticamente como una escolar, a veces sí, a veces no, trataba de mantenerme motivada por las competencias que me iban calendarizando, pero una vez que ya me dedico y tomo la decisión, que fue a los 18 años, el cambio en el rendimiento fue pero en 360 grados, o sea, yo ese año me dediqué a entrenar en doble jornada,
a descansar, a dormir las horas que tenía que dormir, que eran las horas necesarias. Clasifiqué a mi primer Mundial Junior, logré récord sudamericano en las pruebas de 10.000 metros plano, que era la prueba que corría en esos años, y así vinieron resultados. Fui medallista de oro en los Juegos Suramericanos, en las que nos toca competir a nosotros acá en Sudamérica, y la verdad es que, claro, el cambio fue muy, muy notorio. Por lo tanto, yo sí creo que el hecho de contar o no contar con todo ese apoyo necesario en la primera etapa, que es la etapa de formación y en la etapa de proyección de un deportista, te juega muy a favor o te puede jugar muy en contra. Erika, hablando de, pues, de este camino de los fondistas que van creciendo, que se les va exigiendo 1.500, 3.000, 10.000 metros, en ese camino, ¿tú sentías internamente que el maratón realmente iba a ser tu, digamos que tu última referencia, que el paso por las otras distancias no era necesariamente donde tú querías llegar a destacar, o literalmente fue un paso natural, digamos, llegar al maratón después de de cierto tiempo? Mira, yo comencé a correr maratón súper joven. Mi primer maratón lo corrí a los 19 años. Y en Chile eso fue sinónimo de muchas críticas, porque a los 19 años en Chile decía, ¿cómo se le ocurre al entrenador hacerla correr maratón a esa edad? Eh, pero mi entrenador también siempre fue súper claro conmigo. Yo, la verdad, como te decía, como yo no venía de un mundo o que haya crecido en el mundo del deporte desde pequeña, para mí era algo también desconocido. Y a medida que fui conociendo más sobre lo que significaba el atletismo y sobre todo las pruebas de fondo, eh, para llegar a los Juegos Olímpicos en Chile, en esa época por lo menos, la única posibilidad que teníamos los fondistas era el maratón. Y a los 19 años corro ese primer maratón en Buenos Aires porque quería dejar el récord sudamericano de la categoría junior y yo estaba en mi último año junior. Entonces nos propusimos, después de haber corrido un Panamericano Junior en Chile, en donde fui medallista de oro en 10.000 y de plata en 3.000 metros planos, mi entrenador me propone, me dice, ¿te sientes preparada? ¿Crees que puedas? Pero por supuesto que puedo. Y corro ese maratón y la verdad es que me encantó. O sea, fue una prueba que para mí eh, no sufrí, no, todos los mitos y todas las cosas que a mí me habían hablado respecto al maratón, la verdad es que en ese primer maratón yo descubrí que no era así y que el maratón tiene sus secretos, tiene obviamente una preparación muy larga, muy extenuante muchas veces, no solamente en lo físico, sino que en el ámbito psicológico, en lo emocional, pero para mí por lo menos fue descubrir algo que a mí me hacía sentir muy bien. Y es ahí en donde, junto con mi entrenador, tomamos la decisión de continuar en la senda del maratón. Y en el año 1996 venían Juegos Olímpicos, quisimos intentarlo y bueno, llegamos a Atlanta 96 y obviamente para mí de ahí en adelante fue dedicarme más al maratón que a las otras pruebas. Yo en mis primeros años corrí 1.500, 3.000 metros planos, 5.000 metros, 10.000 metros y la verdad es que si bien logré quizá un buen rendimiento, quizás pude haber logrado mejor rendimiento si me hubiese dedicado durante más años a esas pruebas y haber postergado el maratón para después, pero hoy día yo no me cuestiono nada, no me hago esa pregunta, porque creo que lo que logré y lo que hice en el deporte, por lo menos a mí me hizo muy feliz. Pude representar a Chile, estar en 5 Juegos Olímpicos en la prueba de maratón, y yo me desarrollé y para mí es muy importante que el ser humano, independientemente del área que elija o de la profesión que elija, una de las mayores cosas que tiene que buscar en la vida es la felicidad. Y yo por lo menos hoy día puedo decir que logré eso, eh, y si fue en el maratón, yo feliz, porque de verdad que fue para mí la prueba que más alegrías me entregó.
Los Juegos Olímpicos, obviamente, pues ya nos hablas de esta primera experiencia y pues me imagino que también ir a Estados Unidos, tener como esa, pues el tremendo espectáculo, ¿no? Que significaba también en cuanto a lo comercial, al número de personas, a todo lo que viste alrededor de esta justa. ¿Qué impacto te dejó esta primera salida olímpica como para decir yo necesito regresar y buscar hacer otra vez un esfuerzo similar con una competencia en donde la inscripción es muy alta en el maratón también? Sí, Atlanta para mí fue, primero, es como el wow, voy a Estados Unidos. Ujú. Imagínate yo venir de campamento, de una población, y de repente saber que voy a ir a un país que es tan nombrado y que cuando uno es niño lo ve como tan lejano, ve por la importancia que muchas veces se habla en televisión de ese país. eh, de verdad que para mí era, wow, voy a Estados Unidos, qué rico, voy a conocer, voy a ir. Y bueno, ese Juego Olímpico, que fue el primero para mí y a lo mejor el segundo, tercero para otros, tenía también un significado especial porque se cumplían los primeros 100 años desde los Juegos Olímpicos modernos, por lo tanto también había historia, pero el llegar a Atlanta, en el lugar donde nos alojábamos, que eran como casas, eh, hablar de la Casa de Chile, de la Casa de Brasil, era todo nuevo para mí, o sea, era un comenzar totalmente eh, magnífico. Y el estar en la competencia después frente a grandes corredoras eh, en el mundo, la verdad es que eh, yo todavía tengo esa impresión marcada, así como el wow, o sea, esa es la primera, es como es la primera reacción que tuve yo en ese año, ser testigo de ver correr a grandes potencias, la velocidad, eh, ver récords mundiales en vivo y en directo, yo creo que eso para un deportista son recuerdos que están solo en tu cabeza, o sea, ni siquiera yo no tengo, nunca fui buena para guardar fotografías ni videos, pero tengo en mi memoria todas esas imágenes. Son experiencias muy bonitas, Goga. Sí, Erika, y bueno, pues revisando los números de las marcas con las que participaste en estos 5 juegos en la prueba de maratón, pues tenemos la de 2:35:07 que fue tu marca en Sydney, que bueno, de hecho es tu mejor marca, si no estoy mal, en estas 5 participaciones. ¿Qué hubo en Sydney que tuviste a favor, digamos, alrededor de tu preparación y en la misma competencia para que pudieras tener esa marca? Chile, en este caso el Comité Olímpico, tomaba la decisión de dónde tú te ibas y cuándo te ibas. Y es un problema para nosotros, porque Australia tiene 14 o 15 horas de diferencia, por lo tanto, eh, mi prueba se corría en hora chilena a las 7 de la tarde. Por lo tanto, nosotros pretendíamos viajar a Australia en cierta fecha, poder seguir la rutina de Chile para ojalá competir en las mejores condiciones en Sydney. Y eso no se pudo hacer. Por lo tanto, nosotros ese año tenemos planificado ojalá bajo las 2 horas 30 en Australia. De hecho, hay medios de prensa por ahí, recortes, en donde mi entrenador habla en una entrevista y dice, si Erika logra correr bajo 1 hora 12 el medio maratón, quiere decir que puede correr bajo las 2 horas 30 y eso nos da una esperanza para poder pelear una medalla. Porque hasta el año 96, con 2 horas 39, con 2 horas 35, se era medallista. Eh, en Sydney cambió todo ese escenario, pero hasta ese entonces nosotros también teníamos ese sueño de ojalá prepararnos para ir a pelear una medalla en los Juegos Olímpicos. Eso se derrumbó al derrumbar esta planificación
Yo corrí medio maratón antes de viajar a Sydney, corrí en 1 hora 11:54, solo para demostrar que sí estábamos en condiciones, y de ahí en adelante, bueno, la planificación ya no pudo seguir como nosotros lo teníamos pensado, sino que se hizo lo que se decidió acá en Chile, y nos fuimos a Sydney a correr con lo que había. Y bueno, logré esas 2 horas 35, que para mí es una buena marca, pero estoy segura que si me hubiesen dejado continuar y finalizar con esa planificación, a lo mejor el resultado hubiese sido otro. A lo mejor no una medalla, porque finalmente las medallas se ganaron con 2 horas 22, 2 horas 25, estuvo por ese rango, pero a lo mejor hubiese corrido mucho mejor que 2 horas 35. Pero esas son las cosas que te toca vivir a veces en el mundo del deporte, y cuando se critica a veces a la parte dirigencial eh, por esas decisiones eh, que finalmente afectan a los deportistas, se hace siempre pensando en que uno intenta ser lo más profesional posible. Así que, bueno, fue un 2 horas 35 con el que hoy día eh, estoy contenta. Fue un resultado que a lo mejor me hubiese gustado que fuese mejor, pero es lo que hubo en ese momento. Erika, pues vamos a ir redondeando también la charla porque queremos que nos hables de esa experiencia de tus últimos Juegos Olímpicos en un país tan cercano como es Brasil, que uno pues medio se siente uno pues ahí medio en su casa. Claro, las condiciones climáticas también son un poco más exigentes para las pruebas de calle, como es el maratón. ¿Cómo fue para ti esa última prueba? ¿Qué te decía el cuerpo cuando estabas corriendo el maratón en Río? ¿Qué me decía el cuerpo? Mi cuerpo estaba feliz, mi mente también, mis emociones estaban muy a flor de piel porque yo sabía que era mi último evento de ese nivel. Eh, para ir a Río 2016 yo me fui a entrenar a Natal, que es una ciudad que está al norte de Brasil, con un poquitito más de calor y un poquitito más de humedad de lo que se acostumbra en Río. Por lo tanto, en el año 2007 yo había tenido ya una mala experiencia en Río de Janeiro. Eh, Fui a un juego panamericano que se realizó eh, en ese año, y bueno, algo similar a lo que me ocurrió cuando me tuve que ir a Sydney. Yo no tuve la oportunidad de ir a hacer una concentración a un lugar similar a Río. Por lo tanto, ese 2007 para mí fue una muy mala experiencia. Me terminé retirando en el kilómetro 26 muy deshidratada, eh, entrenando en Chile con 0 grados de temperatura, para ir a competir a una ciudad en donde se bordean los 30 grados con 90% de humedad. La verdad es que no fue una bonita experiencia. Por lo tanto, yo quería terminar mi carrera deportiva sabiendo que era en Río de Janeiro, y sabiendo que no quería pasar por la misma experiencia del año 2007. Por lo tanto, yo tomé la decisión de irme a entrenar a Natal. Me fui durante 8 semanas, estuve entrenando sola ahí, junto con mi entrenador, y ya creyendo que mi experiencia de todos los Juegos Olímpicos anteriores y de todos los años que yo llevaba tenía que servir de algo. Por lo tanto, para ese juego yo tomé todas las decisiones y mi entrenador respetó mucho eso, entonces yo lo agradezco. Eh, por lo tanto, el día de la prueba, la verdad es que hizo calor, pero yo venía de condiciones en las que había estado entrenando, por lo tanto, estaba todo preparado, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, psicológicamente estaba muy bien. Sabía que estaba preparada para poder terminar la prueba. Nos proyectamos para correr en 2 horas 50. ¿Y por qué en 2 horas 50? Simplemente por lo mismo, porque sabíamos que las condiciones climáticas eran un riesgo para nosotros. Además, a mí el calor y la humedad, Goga, siempre me perjudicaron, siempre fue como mi talón de Aquiles en las pruebas, en el maratón. Era como el gran susto al que siempre me enfrentaba, porque eh, era un atleta que eliminaba muchos minerales, sudaba muchísimo,
tuve muy malas experiencias con deshidrataciones, terminé en algunas oportunidades en el hospital, por lo tanto para mí era como lo que siempre me preocupaba. Y por lo menos para Río yo quería terminar con los brazos en alto, quería terminar levantando esa bandera chilena, quería cruzar esa meta, por lo tanto de lo que me preocupé principalmente fue de prepararme en un lugar similar, con condiciones similares a las que me iba a tocar competir para poder cumplir con ese objetivo. Y así fue, terminé muy contenta, muy feliz, retirándome del alto rendimiento como yo quise hacerlo y que en ese sentido soy una agradecida de la vida y de Dios porque realmente mi carrera atlética terminó como yo quise que terminara y no como otros quisieron que terminara. Pues una bendición que lo pudiste hacer, además viendo hacia atrás y con todas esas páginas y capítulos que pues ahora nos puedes compartir. Pero sí quiero terminar esta charla, Erika, pidiéndote que nos digas qué es lo que tú quieres para el deporte chileno, qué es lo que tú desearías que por lo menos en el mediano plazo el deporte chileno pudiera avanzar a lo que tú sabes que pueden dar sus atletas. Yo por lo que más sueño para el deporte chileno es que sea reconocido como una profesión, que nuestros deportistas sean reconocidos como profesionales. En Chile todavía dependemos de una beca que depende solo de los resultados. En Chile recién este año 2021 logramos que para este año 2021 en el presupuesto que se votó el año pasado en el Congreso Nacional hubiese una partida para la seguridad social de los deportistas. Para mí de verdad que ha sido indignante tener que estar constantemente, recalcar y decir que los deportistas en Chile son profesionales y es lamentable que no sean reconocidos como tal. Una persona que se dedica exclusivamente a una actividad que es 24/7 de dedicación, los 360 del año, en que muchas veces no te puedes enfermar, porque si te enfermas, te puede hasta condenar en tu carrera deportiva. Si te lesionas, puedes, incluso por lesionarte, puedes perder tu beca, porque si no te recuperas prontamente, el día de mañana simplemente pierdes tu beca. Yo pasé por todo eso, por todas esas vivencias y de verdad que fue muy humillante. Y con esos sueños, o sea, eh, yo lamento mucho porque yo ingresé a la política por muchas cosas, pero una principal fue por ojalá llevar el deporte, llevar la voz del deporte al Congreso. Hoy día hemos logrado entrar como voces al Congreso Nacional, no solamente que se hable de fútbol, sino que se hable del deporte. Eh, Sin embargo, estoy decepcionada de, de saber que va a terminar este periodo y no logramos lo que por lo menos yo quería, que era por lo menos que las autoridades reconocieran a través de algo tan importante como la legislación, que el deportista en nuestro país tiene que ser reconocido como profesional. Pues ojalá que este trabajo, porque bueno, pues tienes tú una voz más que autorizada para poderlo hacer, que el trabajo no quede en ti, que alguien más se pegue contigo a ese tren y que puedan avanzar con estas legislaciones, porque creo que es un caso similar para muchos países de nuestra Latinoamérica. Pero sí queremos agradecerte mucho que nos hayas abierto la puerta de tu casa en Chile y que nos hayas compartido todas estas anécdotas esperemos, la invitación para muy pronto volvernos a conectar. Así que un abrazo muy grande hasta Santiago, Erika. Muchas gracias, Goga, igual para ti, para tu equipo, para todos quienes estuvieron ahí a cámara. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a Erika Olivera. La verdad es que nos hemos dado un festín con todos estos grandes momentos deportivos que nos ha compartido. Y nosotros les decimos que en Goga Rueda por el Mundo tendremos muy pronto otro gran invitado. Así que se quedan en su casa en Señal Colombia.